Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les amanece a ustedes? Yo espero que bien. Yo soy el médico natural, doctor Torres de la Paz, para recordarles que estamos en la Doctor Delgado 206, aquí en Santo Domingo, 689-0363, y en Santiago, en Las Carreras, esquina Sánchez. Este sábado, Dios mediante, estaremos allá en Santiago a partir de las 8 de la mañana, así que usted llame al teléfono 580-1116 si desea que los veamos. Ya Melissa se habrá ido, nos habrá dejado tranquilos con mucha agua. Entonces estaremos allá en Santiago, en Las Carreras, esquina Sánchez. Si usted desea, entonces usted nos llama al 580-1116 para que haga su cita y entonces poder nosotros atenderle. Regáleme un segundito que aquí me faltó algo, pero ya lo tenemos aquí cerca. Los teléfonos para usted comunicarse con nosotros son 580-1116 y 689-0363. No olvide que aquí en Santo Domingo trabajamos por cita y orden de llegada al 689-0363. Siempre tiene que llevarme 5 cc de la primera saliva y 5 cc de la primera orina, preferiblemente en jeringuillas, o mandar a buscar allá a la doctor Delgado o a Las Carreras esquina Sánchez los envases, que tienen que ser completamente nuevos, no pueden ser esterilizados. 689-0363-580-1116. Vamos a recibir la llamada para luego contestarle con lujo de detalle. Buenos días. ¿De qué desea usted que le hablemos? No me aprieto ahí debajo del ombligo, debajo de la barriga, el pubis ahí. Ajá, Me duele un poco. ¿A qué se debe eso? le contestaré luego, ¿eh? 689-0363-580-1116. Los dolores son multifacéticos, ¿eh? 689-0363 para los madrugadores. Hay mucho material y estoy recibiendo la llamada. Si me llaman ahora, entonces yo le contesto. Si no, entonces va a tener problemas porque entran muchas llamadas y yo no voy a interrumpir el programa para coger llamadas. 689-0363-580-1116. Acabamos de pasarla, pero no se ha pasado todavía. Tenemos los aguaceros que no se sabe, pero la tierra está bien mojada, ¿eh? La tierra está bien mojada, las presas están llenas y va a tener un respiro la naturaleza mientras tanto, ¿no? 689-0363-580-1116 para los madrugadores. Señores, tenemos un montón de material. Ya usted sabe, con el cambio del clima, muchas cosas suceden y yo no estoy ajeno. Eh, bueno, en los últimos años hemos tenido un mundo bien convulso por todas las cosas que han sucedido en el norte. Un presidente nuestro ha dicho en más de una ocasión que nosotros somos el patio trasero de los Estados Unidos. Creo que es una pretensión, porque la cola del león sigue siendo cola de león. Y entonces el patio trasero de los Estados Unidos es México, no nosotros. Pero bueno, es una pretensión, igual que tener el Nueva York chiquito también. 689-0363-580-1116. Están desocupados los teléfonos, ¿eh? Para que haga su llamada. Pero bueno, a la orden. Otra. ¿De qué, de qué decía que le hablemos? 689-0363-580-1116. Pues tenemos, hemos estado sometidos a grandes acontecimientos. Se ha visto lo que se creía que no iba a suceder, pero los americanos no fueron los primeros
en llegar, o sea, los norteamericanos, los irlandeses, no fueron los primeros a llegar a este inmenso, como dice el poeta Neil Browne. Ellos no fueron los primeros, pero ellos se cogieron el nombre y tienen una frase muy pintoresca que la hicieron de ella. América para los americanos. Ellos cogieron el nombre de América y el gentilicio americano se lo endilgaron ellos también. Buenos días. Gentilicio americano. Señores, por lo que más quieran, si quieren que yo conteste llamada, cuando timbre el teléfono, bájeme el televisor. Si no, no voy a contestar llamadas. A la orden. Sí, buenos días. Buenos días. A su orden, mi querida. Dígame usted de qué quiere que le hablemos. Gracias. Yo quiero que me hable, por favor, ¿por qué sube la proteína C reactiva? Está bien. Eso es. Bueno, buenos días. Buenos días. A su orden. Quiero participar en el programa. Que usted está en el programa, señora. Ay, buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted, doctor? Tranquilo. ¿De qué desea que le hablemos? A mí me quitaron unos pólipos intestinos y la doctora dice... Pólipos en los intestinos. Buenos días. Sí, dígame usted, ¿de qué decía que le hablemos? los riñones. Me enteré de una piedra. Sí. ¿Qué pasó? Me enteré, me sacó una piedra. ¿Y qué pasó? Es como un dolor que no puede estar aquí hace mucho. Bueno, que la piedra, al operar la piedra produce una cirugía. Perdón. 689-0363-580-1116. Yo soy el médico natural, doctor Torres de la Paz. Recuerde que estamos en la doctor Delgado 206 y Las Carreras, esquina Sánchez, en Santiago. Estamos recibiendo llamadas, a los teléfonos 689-0363-580-1116. Buenos días, ¿de qué decía que le hablemos? Buenos días, doctor. Yo quiero que usted hable de las operaciones de la varice, de las piernas, y el resultado de eso al paso del tiempo. ¿Cómo no? Le vamos a hablar de eso, Buenos días. Buen día, doctor. ¿De qué decía que? De amargo en la boca. Amargo en la boca. ¿Cómo no? Le vamos a hablar de eso, Buenos días. Buen día, doctor. ¿Cómo está usted? Tranquilo, pasado por agua. Doctor, yo quiero que usted me hable de los pros y los contras de la cirugía bariátrica. Cirugía bariátrica. Sí. ¿Cómo no, mi señor? No tiene nada en pro, 689-0363-580-1116. Yo soy el médico natural, doctor Torres La Paz. Estamos en la doctor Delgado 206 y Las Carreras, esquina Sánchez, en Santiago. En Santiago vamos a estar este sábado, Dios mediante. Buenos días. Buenos días, doctor. Yo me salió una artrosis en la rodilla. Por favor, yo quiero que usted me diga. ¿Qué fue lo que se hizo? Una artrosis en la rodilla. Artrosis en la rodilla. Buenos días. ¿Me habla el doctor? ¿De qué decía que le hablemos? ¿De la pastilla?
hay una pastilla, llamando a este mismo número el lunes, hay una pastilla que es un alimento para el cerebro. Entonces, yo la tengo en mi habitación, es porque a veces tengo días convulsos y entonces el cerebro no quiere dormir y entonces cuando me despierto de madrugada me la tomo y entonces ahí me duermo hasta que amanece. Se llama GABA Plus, GABA Plus. Usted llama a este teléfono el lunes y entonces usted la puede obtener. 689-0363-580-1116. Los teléfonos están disponibles a la orden. Y, por favor, ¿de qué desea que le hablemos? Ah, bien. Bueno, a la orden. Buenos días, doctor. Yo quiero que por favor usted me hable sobre el uso y desuso de los órganos. ¿De qué? Uso y desuso de los órganos. Uso y desuso. ¿Y cómo se desusa un órgano? A la orden. A su orden. El año pasado yo me llamé que yo tengo la sonda puesta, llamé, yo fui hace mucho tiempo, y yo fui al médico, me recetaron una pastilla que se llama Gapo Dúo, y comencé a tomarla, y me duele el cuerpo entero por eso. Podría ser. Podría ser. Hay diferentes productos para reducir la hiperplasia de la próstata, pero la inmensa mayoría no tienen control porque nadie ya le importa. Ya todo el mundo vende lo que le da la gana, lo que se le ocurre, y entonces ya no hay ningún control. Yo tengo un montón de informaciones, un montón de informaciones para ustedes. Y eso eh, me trae a colación que todos los refranes y todas las axiomas no son verdad, porque realmente hay muchos que si están hechos o dichos con buenas intenciones, a alguien le fastidia, a alguien le resulta verídico, pero a otra persona no. Por ejemplo, uno que se me viene a colación es que dice que el humano, el hombre, es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra y no es verdad. ¿Cuántas veces usted no ha espantado un mosquito y el mosquito lo molesta y lo molesta o le saca la sangre, usted lo mata? Entonces hay muchísimos, los chivos, si usted no tapa el boquete, se meten y se meten, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas que la gente la dice y la repite, pero no siempre son verdad. Nosotros tuvimos sobre todo los últimos 4 años en el norte, que dependemos grandemente del norte para muchísimas cosas. Es muy confuso, muy convulso, porque había un señor que entendía que le robaron las elecciones y estaban sucediendo tantas cosas negativas que él entendía que el país y el mundo no deberían estar en manos de la gente que estaba. Había un anciano ahí cayéndose, haciendo vagabunderías, y entonces él entendía que ellos no deberían estar en manos de esa persona, pero bueno, lo estaban. Como es un país tan especial, ellos entienden que los fines justifican los medios, que América es de ellos y que ellos tienen que hacer lo que ellos digan. El mundo tiene que hacer lo que ellos digan.
Y entonces nada, a base de convencimiento y a base de, en fin, de técnicas, pues lo tenemos ahí gobernando los Estados Unidos y el mundo. El mundo está de rodillas en sus manos, donde quiera meten la cuchara, donde quiera meten los dedos. Y hay montones de cosas que suceden en el fin del mundo que usted no se da cuenta que son ellos que la provocan, ¿no? Todo el mundo se rinde a sus pies y entonces, pero hay cosas que son muy buenas. Nosotros tuvimos hace 6 años, nosotros tuvimos el COVID y el COVID fue un invento, fue una manifestación, fue la conversión. Ustedes oyeron hablar de los drones. Los drones eran unos aparatitos que usaban los muchachos en los patios. Lo echaban a volar, lo echaban a volar, siempre ha habido juguetes voladores, y entonces echaban a volar los drones y tomaban fotografías y en fin. Pues los drones los militarizaron y entonces los drones se han convertido en unos instrumentos de guerra capaz de volar barcos, aviones, de todos, ¿no? Entonces esta gente son capaces de cualquier cosa, son capaces de hacer cualquier cosa. Y ellos dicen que los fines justifican los medios, ¿no? Este presidente que tenemos se negó a aceptar el COVID porque realmente él sabía, estaba convencido que el COVID era un crimen contra la humanidad, era un crimen. Y el COVID lo fabricaron, igual que fabricaron los drones. Cogieron un virus cualquiera, ustedes ven las películas, ustedes ven la gente matándose en las películas y son fotografías que toman y le ponen movimiento, por eso le llaman moving picture, le ponen movimiento a las fotografías. Ahora tenemos un bicho muy raro que se llama inteligencia artificial. Si en algún momento usted pretende llamarme o quiere hacerme una pregunta, no me la haga por WhatsApp, que no se la cojo a nadie. A nadie le contesto llamada por WhatsApp. ¿Por qué? Lo que le llama la inteligencia artificial penetra en su WhatsApp, le coge todos los contactos, le falsifica la cuenta, le hace todo. Eso a través del WhatsApp. Entonces, el virus lo fabricaron. El virus lo fabricaron porque el virus es un arma. Un arma. ¿Y qué hicieron con el virus? La gente piensa que con el virus del COVID lo que querían era matar gente. Lo usaron para meter miedo. Hay muchas cosas que usan los gobiernos, y que usan lo más potente como arma política y como arma económica. Montones de enfermedades que la cogen, por ejemplo, en la Conchinchina, en Asia, en África, en Oceanía, y se la llevan a Brasil o Argentina o cualquier país que le quieran hacer daño, ¿no? Entonces fabrican, por ejemplo, epidemias para los animales. Si en República Dominicana no están comprando, por ejemplo, aceite de oliva, por ponerle un ejemplo, ¿no? No están comprando aceite de oliva. Los fabricantes de aceite de oliva le ponen una epidemia a los puercos dominicanos o al coco, que es la manteca que se produce con más frecuencia aquí. Y entonces, si el coco tiene parásitos, se daña. Si los cerdos se mueren, entonces hay que comprar aceite. Eso mismo sucedía con la caña de azúcar. Cogieron el maíz, sembraron maíz dulce, ese maíz sacaron algo que endulzaba, y como es mucho más fácil producir azúcar de maíz que de caña, entonces la caña desaparecieron. Entonces el azúcar que tenemos es azúcar de maíz. Así empobrecen los pobres, los países pobres se empobrecen más. Y como estamos llenos de lacayos, los lacayos viven precisamente por hacerse ricos o porque le den borona de dinero, hacen cualquier vagabundería. Hace muchísimo tiempo que yo he estado denunciando, evidentemente poniéndome mi vida en peligro, por hay un montón de gente que la ha puesto más que yo, denunciando que la vacuna es un veneno
la inmensa mayoría de la gente que vacuna a los niños, la vacuna por miedo, por chantaje. Y ese miedo y ese chantaje, perdón, lo pagan caro. Ese miedo y ese chantaje lo pagamos caro. Yo cuando vinieron las vacunas fue algo nuevo. Había una epidemia de polio y yo fui el primero que se prestó a vacunar, sobre todo los niños de los barrios, a vacunar los niños de los barrios. Y entonces, ¿qué sucedió? Que con el tiempo, por ejemplo, nosotros vacunamos contra 3 o 4 cosas: polio, difteria y toferina. Pero después comenzaron a vacunar los niños recién nacidos. O sea que todo lo que nos enseñaron en la universidad, que había un sistema inmunológico que no estaba maduro, que permitía que los niños se enfermaran, y de enfermedades que se llamaban enfermedades propias de la infancia. Las enfermedades propias de la infancia, por ejemplo, gripe frecuente, papera, sarampión, varicela. Esas enfermedades, incluyendo tosferina, ¿ves? Esas enfermedades eran propias, permitían que el niño desarrollara su sistema inmunológico. Bueno, pues los dueños del mundo, los fabricantes de vacunas, entendieron que había muchos niños en el mundo y que vacunándolos iban a hacer ricos. Eso pasmó el sistema inmunológico y la inmensa mayoría de los niños en el mundo no tienen sistema inmunológico. El sistema inmunológico no se desarrolló porque no permitieron que se desarrollara el sistema inmunológico. Por ejemplo, un niño, en los años en que yo estudié, un niño recibía 3 dosis de vacuna en el primer año, y el segundo año o a los 3 o 4 años recibía otra dosis de vacuna, o sea, 4 vacunas. El niño entraba a la escuela con 4 vacunas. Un niño norteamericano ahora y un niño dominicano reciben hasta 60 dosis de vacuna antes de entrar a la escuela. No tienen sistema inmunológico. Hay montones antes. Bueno, evidentemente eso es prácticamente vivir del pasado, pero el que no conoce su pasado está en peligro de cometer los errores. Había enfermedades propias de la infancia que se curaban, o gripe, cualquier diarrea se curaba con plantas de la tierra. Las plantas de la tierra eran abundantes, ¿no? Pues resulta que no, esa planta de la tierra le cogieron el efecto curativo y lo llevaron a un laboratorio, entonces lo vacunaron. Entonces, lo mismo que cogieron eh, la parte curativa de las plantas, desacreditaron las plantas, diciendo que las plantas no servían para nada, porque sí, entendió la gente que si tenía un dolor de cabeza, ese dolor de cabeza se le quitaba con una aspirina, con un acetaminofén. Y entonces no iban a hacer té, ni mucho menos. La gripe no permitían que se desarrollara, sino que la mataban comenzando, no sabiendo que la gripe en muchas ocasiones son factores, igual que las lluvias, igual que los vientos, que muchas veces eh, podan, por decirlo así, los árboles, le tumban las ramas y las hojas secas, y entonces las semillas la propagan para que siga la reforestación. Pues la gripe son muy difícilmente, se propagan por mucho tiempo, pero contribuyen a madurar el sistema inmunológico. Hace cierto tiempo, hace mucho tiempo, no de ahora, hace mucho tiempo que ha habido epidemias sobre todo, montones de epidemias. Nosotros tenemos cantidades. Si yo le puedo decir algo, nosotros acabamos de celebrar los 50 años de graduación. Yo no recuerdo nunca haber visto un cáncer, nunca vimos un cáncer en el hospital pediátrico. Es más, yo no vi cáncer en mi carrera universitaria. No vi cáncer, ¿no?
Entonces resulta que el cáncer ahora es como una gripe cualquiera, es como una gripe cualquiera. Montones de enfermedades que no existían, pues ahora son el pan nuestro de cada día. Entonces, antes no había trastorno de déficit de atención. Antes no había quizá, bueno, en el mundo había 10 o 15 casos de autismo por cada 1000 o por cada millón de habitantes. Ahora eso es una barbaridad, es una monstruosidad ahora. El cáncer, hay salas especiales para niños recién nacidos con cáncer, que cogen el cáncer en el vientre de la madre. O sea, hay un vientre enfermo que los niños que nacen enfermos, nacen con cáncer. Y y eso se debe fundamentalmente a que la salud y la medicina no están en manos de los médicos. Los medicamentos no están en manos de los médicos. La salud no está en manos de los gobiernos. Los gobiernos antes se encargaban de la salud de la gente. Había la Secretaría de Estado de Salud y Asistencia Social y también de prevención. Había departamentos de prevención de enfermedades. Entonces, evidentemente, la población era mucho más saludable. No había, bueno, montones de cosas que no había antes, ¿no? Pues ahora resulta que tenemos epidemia. Hay una gran epidemia en el mundo que se llama niños que tienen trastorno de atención, niños que no atienden y que no entienden. Hay que ponerle una escuela aparte porque lo que parece es un centro de juego. No pueden ir a la escuela junto con los otros niños. Tenemos lo que le llaman niños autistas, niños que no aprenden, niños que es un problema porque tienen un problema muy serio. Yo recuerdo que antes, cuando yo estudié psiquiatría y psicología clínica, había una canción muy interesante porque en España estaban prohibidos el uso de los anticonceptivos. El matrimonio era, por decirlo así, para siempre y los anticonceptivos estaban prohibidos y las parejas entradas en edad que tenían relaciones tenían problemas porque mientras una mujer tiene menstruación puede quedar embarazada. Entonces resulta que montones de mujeres entradas en edad 40 y hasta 50 años salían embarazadas. Nosotros nos enseñaron en la universidad que había una degeneración de los óvulos a partir de los 35 años. A partir de los 35 años había una degeneración de los óvulos de la mujer. Y entonces, por cada año que pasara después de los 35, aumentaba la, la proporción o la cantidad de niños mongólicos. Los niños mongólicos son niños que tienen un trastorno genético y congénito. Entonces esos niños eran niños infradotados o subdotados, niños que aprendían muy poco, niños que no se desarrollaban, niños que, en fin. Bueno, pues eso era tan raro que era típico precisamente de España fundamentalmente, porque no permitían las pastillas anticonceptivas, las mujeres no se podían preparar, se prohibía, la Iglesia Católica prohibía que las mujeres se prepararan y como había un gobierno que era mantenido, por decirlo así, que era una dictadura, la dictadura o casi siempre, si no son de izquierda, casi siempre se apoyan de la iglesia, sobre todo la iglesia católica. Entonces se prohibían los anticonceptivos, los condones, las operaciones y todo. Entonces nacían muchos niños mongólicos, ¿no? Y entonces hubo una canción
que decía, soy un corazón tendido al sol. Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se tornó como un cristal. Era un niño mongólico, ¿no? Fue un niño mongólico y le sacaron la canción Víctor Manuel. Entonces esos niños lo llevaban a un hospital llamado Quita Pesares. Quita Pesares. Los padres lo iban a ver quizá una vez a la semana. Algunos no lo llevaban y hacían un cuarto en el patio de la casa llamado cepo, que lo metían ahí. Pero como hicieron ese hospital, manejado por la Iglesia Católica, en ese hospital estaban los niños, las hembras en un lado y los varones en otro. Y ese hospital Quita Pesar era para que esos niños mongólicos no estuvieran molestando la visita de la alta sociedad. Pero eso era una rareza, ¿no? Era una rareza. Junto de las manos se le ve por el jardín. Nunca puede ver nadie tan feliz porque no tenían nada que temerle ni mucho menos, ¿no? Bueno, pues ahora no, ahora eso es el pan nuestro de cada día. Cada familia que tiene 4 muchachos tiene el temor de tener un niño mongólico. Entonces, lo grande del caso es que ese problema ha sido prohijado, ha sido producido en gran medida. Primero por la alteración de la comida, la comida fumigada, los animales llenos de veneno, los animales le dan veneno como si fuera medicina. Y las plantas también. Entonces, ese veneno va a la circulación de la gente. Pero uno de los venenos más grandes es precisamente la medicina. Nadie quiere vivir con dolor y el cuerpo le manda dolor para decirle que hay problemas, ¿no? Que hay problemas y entonces los síntomas son precisamente avisos del cuerpo, pero nadie quiere tener los síntomas. Y entonces resulta que ahí vienen el uso de los medicamentos para eliminar los síntomas. Para eliminar los síntomas usan medicamentos sin importarle porque los laboratorios son lo que hacen los medicamentos y son lo que hacen los estudios para justificar que los medicamentos sirven para X cosa, ¿no? Las oficinas que controlan los medicamentos, en la inmensa mayoría de las veces están penetradas, están dirigidas por personas que reciben grandes sumas de dinero de los fabricantes de medicamentos. Entonces simplemente lo aprueban. La ciudadanía desconoce eso. La promoción la hacen a través de los médicos. Ya usted sabe lo que sucede con los médicos. Nosotros los médicos naturistas no estamos exentos de ese problema. A ningún médico naturista le llevan muestras médicas de lo que están haciendo, de lo que están vendiendo. Entonces resulta que esos medicamentos lo usan y lo usan y lo usan durante muchísimo tiempo. Y cuando se destapa la olla de la Pandora, cuando se destapa, entonces ahí viene el problema. Eso ha sucedido. Este presidente que tenemos ahora en los Estados Unidos sabía que la vacuna del COVID, que el virus del COVID fue una fabricación y que la vacuna tenía un propósito fundamental que era dejar a los países del mundo en la miseria. Y eso lo consiguieron. La República Dominicana lo que produce ya lo debe. Lo que produce y asiste el mundo entero, ¿no? Entonces resulta que los medicamentos, la gente para no tener dolor, usan los medicamentos, pero esos medicamentos son dañinos. Y uno de los medicamentos más dañinos que hay, que la gente lo usa, yo lo uso muchísimas veces, es el acetaminofén. El acetaminofén lo venden con ese nombre, lo venden con el nombre de Winazol, lo venden con ibuprofen, montones de nombres. Pero la inmensa mayoría de lo que llaman painkiller o analgésicos que quitan el dolor, usted no siente el dolor
pero el problema sigue. Son como los antibióticos también, que tienen muchos efectos secundarios. Entonces el mundo no tiene quien lo proteja. Este presidente sabía que el acetaminofén, y no solo el acetaminofén, montones de productos que la gente vive usando durante muchísimo tiempo tienen muchos efectos secundarios, que en el ser humano le produce, le amortigua el síntoma, pero ese síntoma viene porque las bacterias son como, las bacterias crean resistencia y cuando no la matan, entonces vienen con, una, con un comportamiento completamente diferente. Entonces la ignorancia y la manipulación tienen al mundo de rodillas. El acetaminofén y esos productos son responsables en gran medida. Ahora se ha destapado la caja de Pandora, se ha destapado. Y entonces resulta que ahora vendrán millones y millones y millones de demandas de gente que tienen niños, de mujeres que tomaron esos productos durante el embarazo, porque nadie le advirtió que podían producir daños en los niños. Pero lo peor de todo es que antes del COVID, la compañía fabricante de esos productos sabía que producían daño. Parece mentira que hay un árbol cuya cáscara produce un efecto calmante, analgésico y antiinflamatorio. Eso se llama sauce blanco, pero es un árbol que se da en el frío, el sauce blanco, del cual sacan la aspirina. La aspirina es un antiinflamatorio y un calmante, evidentemente fabricada ya en un laboratorio. Porque no hay tantos sauces para hacer calmante para el mundo. Y entonces en el laboratorio fabrican aspirina con ácido acético y otras sustancias, ¿no? Salicilina. Bueno, pues resulta que ahora, al destaparse la caja de Pandora, hay millones y millones y millones de niños en el mundo sufriendo de trastorno de atención y de autismo. Pero hay una situación, los americanos tienen tanto dinero y tienen forma de hacer el dinero, que para ellos las enfermedades son un lujo. La enfermedad es algo que sirve para mantener, como dicen, la bola girando. La bola girando. En Estados Unidos le dan a la gente comida chatarra para que se enferme. Y como usted sabrá, le dan vista a los viejos enfermos para que vayan a tomar pastillas. Con eso mantiene la industria farmacéutica trabajando y el mundo girando, ¿no? O sea que no le importa que la gente coma, le dan apartamentos y le dan comida chatarra para que consuman medicina. Yo tenía una hermana que murió a los 103 años, que nunca le tomó sus pastillas, y la comida la cogía así con el cuentagotas. Murió como con 120 o 130 libras, con los sacos de pastillas que tenía que mandarla para acá, porque allá no se puede echar la medicina en la basura, porque la descubren, y entonces ya es un problema muy serio. O sea que nosotros tenemos el, el, la gran cantidad de niños, no mongólicos, porque los mongólicos tienen otro efecto, niños autistas y con trastorno de atención. Eso van a ser los políticos de hoy y los políticos de mañana. Eso van a ser los que nos van a gobernar. Hay dos grandes problemas que no son médicos, que tienen la gente enferma. Esos grandes enemigos de la salud son la ignorancia y la manipulación mediática a través de los medios de comunicación. Hay un, hay un libro que se llama La Sociedad de los Inculturas. La gente que le habla de cualquier cosa, aprendieron a leer, y ahora con los medios de comunicación, usted ve de cada 5 personas que usted llega a un sitio cualquiera, a una sala de espera, puede ser de una clínica, de un hospital, de una agencia, donde quiera, de cada 5 personas,
que están en una sala de espera, en el aeropuerto, donde quiera. 4 tienen el celular. 4 se están enterando de las grandes noticias, de las grandes informaciones, a través de las redes sociales. Creen que saben, creen y le hablan a usted con un desparpajo, como que estudiaron en la Sorbona o estudiaron en la universidad que forman los presidentes en, en Estados Unidos. Es la sociedad de los sin cultura. Nosotros tenemos ese y tenemos muchos problemas, porque hay una situación. Una vez los americanos quisieron poner en práctica algo que a mí me pareció desde el primer momento, que estando yo en la universidad, fundaron aquí una institución llamada Profamilia. Profamilia se encargaba, por decirlo así, de la salud de las mujeres pobres, sobre todo. Trataba de entrenarla para que tuvieran los hijos que pudieran tener. Les regalaban pastillas contraceptivas que estaban prohibidas en España, y también les regalaban preservativos. Pero para la Iglesia Católica eso era una aberración. Había que tener las mujeres. Había que dejar a las mujeres que tuvieran los hijos que quisieran. Para eso no se necesita compañía para tener hijos. Teníamos los hospitales. En el hospital nosotros nos encontrábamos con una mujer que le preguntábamos: ¿gesta, para y cuánto tiene vivo? ¿Cuántas veces ha estado embarazada? ¿Cuánto parió y cuánto tiene vivo? ¿No? Esas eran 3 preguntas cardinales para las mujeres. Bueno, yo tengo 8 muchachos. ¿Está preñada otra vez? Sí. Doña, ¿y con qué usted va a mantener ese muchacho? No, que ellos nacen con el pan debajo del brazo. Después te encontraba con ella, enferma, y venga acá, ¿y cuántos hijos usted tuvo? Yo tuve 10, pero todos son más pobres que yo. Pero usted no decía que nacía con el pan debajo del brazo. Pues eso era, siempre hay una explicación. Había una explicación para eso. O sea, se opusieron, sobre todo la iglesia se opuso al funcionamiento de Profamilia. Profamilia no se desarrolló. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es un poder donde quiera. Entonces, lo que diga, nadie quiere estar en contra de los curas, porque los curas son un poder. Y son un poder, y entonces, bueno, ¿qué se va a hacer? Los gobiernos prefieren hacerle el allante, y están ahí comiendo en la misma mesa, ¿no? Dándole a la Iglesia Católica sobre todo lo que le pida. Aquí había un cardenal que iba a la iglesia con una ametralladora debajo de la sotana, y ese ya usted sabe quién era. Entonces, pero yo no tengo nada con esa gente, al contrario, yo soy muy amigo de muchos de ellos, ¿eh? Soy muy amigo, no tengo nada con eso. Porque una cosa es el dogma, la tradición de la institución, y otras son la gente que pertenece a ella, que no necesariamente comulgan, aunque viven de eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un enemigo poderoso. Creo que en el año 76 por ahí, ¿no? Ahora no, yo creo que hace más tiempo, se creó en los Estados Unidos una organización para controlar un poco la proliferación de medicina chatarra. La proliferación de la medicina chatarra. Medicina chatarra es coger cualquier. Yo a veces yo me río, ¿no? Me río mucho porque yo paso en plena circunvalación. Hay un señor que está en una esquina vendiendo botellas. ¿Y qué tiene esa botella? Esa botella tiene aquello, tiene huevo de carne, 80 cosas. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, la gente dice que sirve. Pero lo peor de todo es que hay gente que se paran y la compran.
un trabajador que apenas sabrá leer y escribir, que a veces yo lo veo que pasa con un saco, con un saco de hojas y con un saco de raíces. ¿Qué tú llevas ahí, fulano? Estos son hojas para la hermana mía hacer botellas. Ella vive de eso, de hacer botellas. Lo peor de todo es, lo grande de todo, de grande, es que hay gente que lo compra. Hay gente que compra botellas para todo, inclusive para la potencia sexual. Entonces, nosotros tenemos esa ignorancia, esa manipulación. Yo soy testigo, yo soy testigo de que las plantas medicinales funcionan, porque yo nací en el campo y mi abuela era experta en darle a uno té de seña pasote para los parásitos, la cucharadita de aceite de coco para las amebas y así montones de cosas. La inmensa mayoría de los remedios nacieron precisamente de la industrialización de los productos, los productos medicinales de las plantas. Las plantas siempre han tenido, ha habido siempre plantas medicinales, porque la sociedad no se mantuvo, no se creó, ni se mantuvo de la industria farmacéutica. Los animales en el monte conocen las plantas medicinales y los seres humanos aprendieron de eso. El uso de la aspirina fue una observación de los monos. Los monos utilizan el sauce blanco cuando se caen o cuando tienen una laceración. Y la gente de la valle conocieron eso, conocieron y lo pusieron en práctica, pero con un mundo tan voluminoso, con una depredación de los bosques, las plantas medicinales también han desaparecido. Hay compañías, yo trabajo con una compañía hace cuántos años, esta compañía tiene ya 50 años, Nacho Sunshine se llama, nació en el 72, o sea, 28 y 25 son 50 y pico de años ya. 53 años que tiene esa compañía, fabricando productos naturales. Pero esos productos naturales vienen de toda parte del mundo. De toda parte del mundo. Usted consigue un producto y usted lo mira y usted ve que ese producto tiene nombres rarísimos. Y cuando usted averigua, uno se da en Groenlandia, uno se da en Brasil, otro se da en Hong Kong y los otros se dan en Australia. Plantas de diferentes lugares. Entonces la compañía coge esos productos y los somete a una investigación para extraerle a ese producto la parte medicinal, porque la inmensa mayoría de los productos tienen una parte medicinal. De hecho, el padre de la medicina decía que tus alimentos sirvan de medicina y que tu medicina también sirva de alimento. ¿Por qué? Porque la medicina venía de la planta. Montones de plantas tienen muchos efectos diferentes. Por ejemplo, la ivermectina se utilizó precisamente con mucho éxito para el tratamiento del COVID. Pero resulta que la ivermectina fue un producto que se inventó precisamente para medicamento para los animales porque era muy potente, pero diluida entonces se usa para tratar problemas de salud de la gente, incluyendo el COVID. Entonces hay plantas, montones de plantas que se están utilizando, pero se dan en regiones sumamente alejadas. Pero los americanos, que dicen que los fines justifican los medios, cogieron y crearon una institución que le llama Agencia de Alimentos y Drogas. Alimentos y Drogas. Y esa agencia tiene un principio que dice que solamente las drogas pueden prevenir, diagnosticar y enfermedades. Esa institución tiene menos de 100 años. Tiene menos de 100 años. Lo que quiere decir que los miles y miles y miles de años que tiene la humanidad y que siempre utilizó la medicina a base de plantas naturales. Eso
Todos esos años fueron eliminados, se sacaron de circulación por esa agencia poderosa que controla el mundo. Crearon los americanos la Organización Mundial de la Salud. Y esa Organización Mundial de la Salud, ¿quién nombra el jefe? Ante una epidemia, era una enfermedad que afectaba grandes núcleos sociales y la pandemia afectaba el mundo entero. Bueno, pues ahora cambiaron los parámetros. Ahora la epidemia la diagnostica el africano, que es jefe de la Organización Mundial de la Salud, que dice que hay que vacunar toda la gente contra el virus del COVID y que la planta no funciona, que la planta no. O sea que hay una verdadera manipulación de la salud, de la salud de la gente, aparte de las empresas americanas sobre todo, que fabrican, que modifican genéticamente lo que la gente se come. Modifican genéticamente lo que la gente se come. Cogen un tomate cherry, que es del tamaño de una belluga, y lo modifican y le ponen el gen de una sandía o de un melón. Y lo hacen así, que pesa 5 libras un tomate. El tomate puede pesar 2 o 3 libras. ¿Y qué hacen las amas de casa? Las amas de casa no van a coger una libra de tomate cherry, que son 60 tomatitos, o quién sabe más. Cogen un tomate grandote y llenan un plato de agua. Pero esa agua tiene cantidades de sustancias que aparte de que no alimentan, son dañinas. Yo, por ejemplo, vengo de una región donde fabrican tomate. Y antes, hace 10 o 15 años, usted sabía dónde estaban produciendo tomate, porque los camiones de tomate cortan el tomate, lo echan en un huacal y lo montan en una caja sobre caja, y los tomates se van botando el agua en el camino. Evidentemente, al campesino no le compran la caja, no le compran el huacal, le compran lo que pesa el huacal cuando llega allá, pero el tomate es 90% agua. Entonces en el camino va botando agua en cantidades industriales. Si usted se da cuenta que en esa región están produciendo tomate, ahora no. Ahora introdujeron, un tomate que es tan duro, como una bola de tenis. Y ahora ya usted no sabe dónde producen ese tomate, pero ese tomate lo usa la fábrica. Esa semilla la usa la fábrica porque la fábrica se ha hecho dueño de la tierra. Porque era tanta trampa que le ponían a los pobres productores que han quebrado. Entonces las fábricas se han quedado con las tierras. Ahora la inmensa mayoría de las fábricas de pasta de tomate y de cachú producen su propio tomate y su propia salsa. Lo que usted no sabe es una cosa. Usted no sabe eso. Que las pastas de tomate y el cachú tienen cantidades de azúcar, cantidades de melao. O sea, los grandes consumidores de melao y de melaza son la fábrica de alcohol y la fábrica de pasta de tomate y la fábrica de cachú. Eso de que un cachú y usted lo ve como, bueno, eso es una maravilla, el cachú es una maravilla. El cachú está lleno de químicos, porque el tomate preparan la tierra con químicos y desde que nace le están echando químicos hasta que lo muelen, y cuando muelen el tomate, que cogen la pasta, que hacen la pasta, que hacen el cachú, también le echan químicos, gran cantidad de melado, y la gente evidentemente vive evidentemente porque les resulta más fácil coger la pasta de tomate que coger el tomate, antes evidentemente
Esas son de las cosas que el tiempo se llevó. Pero con esa manipulación, con ese control, por decirlo así, en una sola mano, la salud de la gente hace muchísimo tiempo que desapareció. Nosotros acabamos hoy un grupo de muchachos y muchachas que acabamos de celebrar los 50 años de graduación. Hay mucha gente que se ve saludable, ¿no? Yo creo que yo soy el oso mayor y no hay mucho que se vean como con la salud que yo tengo. Pero yo soy una persona que se sacrifica mucho con el asunto de la alimentación. Me sacrifico grandemente con la alimentación, evidentemente los otros no, porque los otros pertenecen a la gran, ya usted sabe, a la gran medicina, viven de la industria farmacéutica y no pueden ponerse a llevar dieta ni mucho menos. Pero eh, un viejo había cuando un muchacho oía un refrán que decía que el pez muere por la boca, pero los humanos también, los humanos estamos presos. Estamos presos no por la Guardia Mon, sino por la industria alimenticia y la industria farmacéutica. Dolorosamente, hay que decirlo, la gente sale del supermercado. A medida que progresan los supermercados, en esa misma medida progresa la industria farmacéutica. Ya los supermercados no le compran a los productores. Ya ellos mismos producen la marca líder, la marca líder. Yo voy a un supermercado y voy a comprar dos cosas y me canso de mirar la marca líder, la marca líder. Ya todo está, ya ellos tienen la clientela y el jabón lavador casi no aparece, el ACE desapareció del montones de productos que eran staple, como dicen los gringos, han desaparecido porque los supermercados están ahora fabricando ellos mismos, fabrican todo y por supuesto a la gallina le echan un colorante para que pongan los huevos azules, los huevos que parezcan que son orgánicos, se los venden como orgánicos, pero cuando usted lo abre, los, la yema de los huevos parecen que no parecen nada. Entonces el engaño. Entonces, la ignorancia de la gente, evidentemente, y la manipulación son los responsables de la salud de la gente. Yo quería hablarle, voy a ver si tengo tiempo para hablarle de lo que le llama la terapia, la luz solar, la terapia, la luz solar, que la medicina precisamente vive engañando sobre todo porque desgraciadamente a los médicos no les conviene que la gente utilice los beneficios de la naturaleza. Yo le puedo decir, yo soy una persona, yo no tengo que tomar vitamina D, yo no tengo que tomar vitamina D, porque yo soy una persona que ahora trabajo 2 o 3 días a la semana y los otros días me lo paso en el campo. Y me lo paso en el campo cogiendo sol. Me lo paso cogiendo sol y trabajando. Hay cuatro cosas que yo les recomiendo a la gente. Cuatro cosas que yo les recomiendo a la gente. Carne roja, la gente está hecho de carne roja fundamentalmente. Fundamentalmente, carne roja. La gente vivimos en agua. La carne roja tiene todos los 3 elementos esenciales. La fibra, la manteca y los minerales. Pero esa carne roja, ¿por qué tiene eso? Porque la carne roja viene de animales que viven alimentándose de hierba, de plantas. Entonces las plantas son las únicas que tienen minerales, sobre todo las plantas que se cultivan a la intemperie, no las plantas de invernadero. Entonces, la carne roja tiene los 3 elementos. Tiene la manteca para producir energía, tiene la carne que te da músculo y soporte, y tiene los minerales que te dan los huesos, que son los que te soportan. Entonces, carne roja, por eso recomiendo la carne roja. Nunca he visto un león con una muleta. Nunca he visto un león con diabetes, ¿no? Por eso recomiendo la carne roja.
Agua. El cuerpo es como la tierra. 67% de la tierra es agua. Es agua. Es agua. Entonces la gente necesita agua. Les recomiendo 4 onzas de agua. 4 onzas de agua cada media hora. Cada media hora yo hago eso mientras tengo la oportunidad. Sol. Ninguna planta produce frutos si no coge sol. Ninguno. Entonces decirle a la gente que no coja sol es un crimen de lesa humanidad. Los trabajadores agrícolas, los trabajadores de la construcción, nunca se enferman. ¿Y a qué le deben eso? Al sol. Y según el movimiento. El niño se come todo lo que usted le dé, pero usted tiene que bañarlo y cambiarle los pañales. El cuerpo produce sucio. Es una fábrica de toxinas, una fábrica de veneno. Y es el movimiento que puso el veneno. Una persona me preguntó por las varices. Las varices es el estancamiento de la sangre que baja a la cosa por falta de movimiento. Un obrero de la construcción nunca va a sufrir de varices, nunca. Entonces la gente que trabaja sentado siempre va. Yo no tengo varices, pero tengo pata de gallina. Si usted trabaja sentado en una oficina, por favor, coja 5 minutos cada hora para caminar, porque la sangre se le estanca. Entonces las venas que tienen que luchar contra corriente pierden la capacidad del bombeo y por eso la sangre se estanca y produce las varices. Camine 5 minutos cuando menos, cada hora, y usted verá. Entonces necesitamos 4 cosas para tener una buena salud. Carne roja, mucha agua, luz solar y movimiento. Vamos a un breve mensaje de su interés y entonces venimos a contestarle sus preguntas. Adelante, señor director.